DNA. Una característica muy importante que tenemos que considerar en esta parte, en esta etapa de la transcripción, es que del molde de doble hélice del DNA se va a producir una cadena sencilla de RNA, al que vamos a conocer como el RNA mensajero. Esta molécula, como su propio nombre lo dice, el mensajero, es el que va a llevar el mensaje a la posterior traducción que se lleva a cabo en los ribosomas. Entonces, en la traducción, los ribosomas toman este RNA mensajero y lo van a traducir en proteínas y en algunas otras moléculas que ya veremos más adelante. Y bueno, como seguramente ya lo han visto en más de alguna clase, a este flujo de la información genética lo conocemos como el dogma central de la biología molecular. Entonces, a lo largo de los últimos 60 años, se han ido descubriendo nuevos mecanismos de cómo en la célula, a partir del DNA, que es la información que se copia tal y cual de una célula madre a las células hijas, es que con diferentes pasos podemos entender o se puede entender a través de los ribosomas el mensaje que nos quiere dar el DNA. Entonces, básicamente es el flujo que se necesita realizar para hacer este procedimiento, donde después de la replicación ya tenemos a la célula, a la nueva célula, con todo el DNA copiado de la célula madre, se va a llevar a cabo la transcripción. Entonces, cuando nosotros estamos en el paso de la transcripción, que se tiene ya el RNA mensajero, este es un RNA de cadena sencilla, eso es muy importante. Cuando se tiene esta cadena, se procede a la traducción, como les decía, que se lleva en el ribosoma. Nosotros lo podemos ver en la imagen en la parte de abajo. Y dentro de los ribosomas, cuando entra el RNA mensajero, se va a traducir ese mensaje y tendremos entonces una cadena polipeptídica o la proteína, que la proteína, como saben, es una unión lineal de los diferentes aminoácidos. Y bueno, entonces, entendiendo esta parte, es muy importante conocer las diferencias entonces entre el DNA y el RNA. Como les decía, el DNA, aunque es la molécula que contiene la información, aunque esta es la que contiene la información, pues es la célula no lo puede leer. Los ribosomas no entienden este código genético que está contenido en el DNA y por eso necesita hacerse una copia del mensaje con el RNA. El RNA lo entiende el ribosoma y entonces va a poder producir las proteínas. Y bueno, entonces en esta imagen podemos ver que estas diferencias principales entre las dos moléculas. Del lado izquierdo, por ejemplo, vemos cómo está conformado el DNA por las 4 bases nucleotídicas que podemos ver aquí en la imagen, que es la citosina y la guanina. Y como saben, cuando se va a formar la doble hélice de DNA, estos dos nucleótidos son los que se van a unir, se van a complementar uno a otro, y la adenina y la timina, que también son complementarios. Entonces, ya como lo vemos, estos se van a unir para formar una doble hélice que va a ser dividida en el momento de la replicación y cada una va a servir como un molde propio para formar una nueva cadena. Pero, ¿qué pasa con el RNA? La principal diferencia entre ambas moléculas es su base de azúcar. En el caso, por ejemplo, del uracilo, que es una diferencia muy importante en el RNA, se cambia la timina por un uracilo. Podemos ver que la timina, que es la molécula que está de color rosa, me decían que se puede poner un láser, pero ahora no sé cómo ponerlo, pero bueno. Si quieres allí, justo donde dice opción del puntero, con esa opción que tienes ahí seleccionada, ahí se llama láser. Ya lo encontré, no sé si ahora sí ya lo vean. A ver, todavía se quedó como un poco en pausa la presentación. Ahora sí, perfecto, Steph, sí, mucho mejor, claro. Gracias, Steph. Así les voy a ir señalando cualquier cosa. Bueno,
Entonces, como les decía, la principal diferencia entre el DNA y el RNA es esta molécula. Cuando la timina se tiene un grupo metilo más en comparación con el uracilo. Entonces, cuando estamos hablando del RNA, las uniones que se van a dar para complementar las bases va a ser igual citosina y guanina, pero la adenina ahora se va a unir al uracilo, que esa es la principal diferencia. Entonces, timina cambia por uracilo en el RNA y esta va a unirse a una adenina. Y bueno, ¿por qué es importante conocer esta estructura y estas diferencias? Pues como les decía, el RNA es el que va a llevar el mensaje final para que la célula pueda traducir este mensaje. Si se tiene en DNA, la célula no sabe qué hacer, por eso se necesita primero transcribirse, literalmente como la palabra lo dice, transcribe un mensaje para después llevarlo a su traducción. En las células procariotas, como son las bacterias, la transcripción se realiza de manera un poco diferente a cómo se realiza y se lleva a cabo en las células eucariotas. Las células procariotas, como las bacterias, pues son unidades celulares un poco más sencillas y esto se puede ver cuando se trata de la transcripción. Entonces, en esta imagen que yo les pongo en esta diapositiva, quiero que puedan ver visualmente esas principales diferencias que ya después vamos a ver más a detalle. Entonces, en el lado izquierdo vemos a una célula procariota, pensemos en una bacteria como Escherichia coli, y como saben, las bacterias procariotas carecen de un núcleo. Entonces, todos los organelos se encuentran distribuidos en el citoplasma, sin que haya una red como es el núcleo que divida el material genético. Esto lo vemos en comparación con una célula eucariota que sí tiene núcleo y que toda esta parte principal del flujo de la información, que es la replicación y la transcripción, sí se puede llevar a cabo dentro del núcleo. Pero bueno, regresamos entonces a la procariota. En la procariota, como podemos ver rápidamente en la imagen, tenemos a esta doble hélice de DNA, de donde se va a abrir una burbuja, que también ya lo habíamos visto en el proceso de la replicación, y a partir de esta burbuja que se abre, este será el mensaje que será copiado en este momento para producir una cadena de ARN que se conoce como el ARN mensajero. Entonces, cuando se realiza la transcripción, se va a realizar cuando la célula lo necesite para traducir la proteína que necesita en específico. Entonces, aquí en este caso necesita esta proteína que se localiza aquí. Este es el mensaje que se va a traducir en ese momento. Aquí lo que podemos ver es que la transcripción y la traducción se realizan casi al mismo tiempo. La cadena del ARN mensajero se va a estar transcribiendo y los ribosomas lo van a identificar para después traducirlo en una proteína. Entonces, para el caso de las células eucariotas, este procedimiento es un poco más complicado porque necesita de más factores que están involucrados, pero la principal diferencia es que se realiza la transcripción dentro del núcleo. El ARN mensajero que podemos ver aquí se desprende de la cadena molde de ADN y después va a viajar hacia el citoplasma, donde por fuera los ribosomas van a estar traduciendo. Entonces, como aquí ya hay un paso extra de este transporte, que veremos más adelante, es necesario que el ARN mensajero se proteja para que pueda salir y no sea degradado por las diferentes enzimas que se encuentran tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y bueno, es importante entonces, como ya lo mencioné, saber qué proteínas van a estar siendo transcritas en este proceso de la transcripción. Y eso lo vamos a entender al saber qué es un gen. Por definición, el gen es una unidad de información que va a codificar o que va a expresar un producto genético en particular. Entonces, un gen en específico va a producir una proteína en el mayor número de los casos, como lo vemos en este cuadro, pero también hay genes que están relacionados
a la producción específica de moléculas de RNA. Como ya les expliqué en las diapositivas anteriores, esas diferencias que hay entre el DNA y el RNA. Entonces, estos genes, que son una unidad específica que se va a traducir y tiene que ser transcrita, esto nos va a producir tanto proteínas como RNA. Y aquí es importante entonces explicar qué tipos de RNA se encuentran tanto en las células eucariotas como en las procariotas. Aquí vemos, por ejemplo, que existen los RNA de transferencia, están aquí en el cuadro en la parte del medio, los RNA ribosomales, los RNA mensajeros, que son ahora las estrellas en esta parte de la transcripción, y algunos otros RNA que se conoce como pequeños RNAs, que son moléculas más pequeñas en comparación de estos tres, que nos ayudarán más adelante para el proceso de la transcripción. Pero bueno, entonces, estos tres tipos de RNA podrían considerarse de los más importantes a la hora de traducir este mensaje que nos tiene el DNA. Y comenzamos con el RNA de transferencia. Este seguramente lo van a ver más adelante cuando sea el tema de la traducción. Este RNA de transferencia básicamente lo que hace es que se acopla a 3 nucleótidos, y esto es parte de un código genético que ya está muy bien explicado y entendido. Cada 3 nucleótidos, el RNA de transferencia va a unir a un aminoácido. Como les decía, este es un mensaje que ya está, este código ya descrito, en donde se sabe a qué 3 nucleótidos corresponde cada aminoácido. No sé si aquí hay alguna duda o se haya entendido bien lo que es el RNA de transferencia. Sí, profe, todo bien. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, esto lo verán seguramente más adelante. Como les decía, aquí el más importante es el RNA mensajero, porque entonces este es el que se va a unir al ADN, lo va a copiar y podrá llevar el mensaje para que se puedan producir las diferentes proteínas o los diferentes RNAs. Entonces, vamos a empezar con la explicación de la transcripción en las células procariotas. Como les decía, este es un poco más sencillo porque conlleva menos pasos para que se pueda producir la proteína. Entonces, vamos a comenzar con la explicación en procariotas. ¿Cómo se reconoce el inicio de un gen? Como les mencionaba, al momento de la transcripción, se va a estar transcribiendo un gen o una proteína, pero ¿cómo sabe la célula dónde comenzar a transcribir? ¿Dónde comenzar a leer este mensaje? ¿Qué se necesita transcribir? Bueno, aquí podemos ver en la imagen una doble cadena de ADN que está hasta este momento, sigue unida, sigue en su presentación de doble cadena. Existen secuencias que son secuencias ya establecidas ampliamente en un gran número de bacterias que se conocen como promotores. El promotor, que es lo que podemos ver aquí al inicio de esta doble cadena, son secuencias ampliamente conservadas y se necesitan de esta manera para que la enzima ARN polimerasa, que esta es diferente a la que actúa cuando se da la replicación, que es una DNA polimerasa, ahora como se van a ir uniendo ribonucleótidos, es decir, las unidades para formar el RNA, la polimerasa es una RNA. Entonces, esta polimerasa, esta enzima que está compuesta por diferentes segmentos, va a reconocer a estos promotores en la doble cadena de ADN. Este promotor está dividido en 2 partes, en 2 secuencias que la RNA polimerasa va a identificar. El primero, la primera secuencia, es esta que encontramos de este lado izquierdo, que se encuentra más o menos a 35 nucleótidos del inicio de la transcripción. Por ejemplo, nosotros necesitamos ahora transcribir este gen. La célula lo necesita porque la proteína es necesaria en ese momento. Entonces, la RNA polimerasa, mediante señales externas, detecta que necesita transcribir este gen. Entonces,
tenemos a la ARN polimerasa que va a detectar a esta secuencia, que esta es conocida por tener a 2 timinas, a una guanina, a una adenina y a una citosina. Esta secuencia TTGAC es ampliamente conservada y es la que detecta primero la ARN polimerasa. Y una segunda secuencia que está más o menos a 10 nucleótidos del inicio de la transcripción, que se conoce como la caja TATA. Se llama así porque la secuencia que está ampliamente conservada contiene una timina, una adenina, nuevamente una timina y una adenina. Entonces, es por eso que la ARN polimerasa puede reconocer el sitio de unión y comenzar a transcribir. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que la ARN polimerasa en la subunidad beta prima va a reconocer la primera secuencia que se encuentra a menos 35 nucleótidos de la transcripción y la otra parte de la ARN polimerasa va a detectar la caja TATA. Entonces, de esta manera se va a unir, aún estando en doble cadena, a la cadena modle de DNA para poder comenzar la transcripción. Entonces, la subunidad sigma es una subunidad muy importante en esta ARN polimerasa porque es la que se va a encargar de que la ARN polimerasa esté anclada a esta doble cadena de DNA. Y ahora lo vamos a ver más adelante, cómo es que se une. Espero que esta imagen pueda explicar de mejor manera cómo es que la ARN polimerasa se va a unir a la doble cadena. Como podemos ver, de manera muy sencilla, de este lado se encuentra la subunidad beta prima, de este lado la subunidad beta, y cada una reconoce a estas secuencias, tanto la que se encuentra a menos 35 nucleótidos como la caja TATA que se encuentra más cercano al inicio de la transcripción. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo se acopla la RNA polimerasa al ADN y cómo es que existen estas secuencias consenso, que eran las secuencias que yo les comentaba, y que están, si bien conservadas en diferentes especies bacterianas, claro que también puede tener algunos cambios y no siempre se va a presentar de la misma manera, como les mencionaba, TTGAC o TATA de este lado. Aquí, por ejemplo, está la secuencia, en algunas otras hay unos cambios, pero de todos modos, aunque haya un cambio de un nucleótido, la RNA polimerasa tiene la capacidad de detectarlo y de unirse. Pero se sabe que entre más conservada esté esta región, es decir, entre se tenga más la secuencia TATA, mayor va a ser la afinidad por la RNA polimerasa y la transcripción se va a dar de mejor manera. Entonces, cuando la RNA polimerasa ya está acoplada al DNA, va a poder comenzar con el inicio de la transcripción uniendo uno a uno los nuevos ribonucleótidos, que van a ser la cadena del RNA mensajero. Como también lo vimos en el proceso de la replicación, en la transcripción también se lleva a cabo en 3 diferentes etapas. La primera es la iniciación, que es básicamente lo que ya les expliqué. Aquí en esta otra imagen lo podemos ver. La RNA polimerasa que vemos aquí de este lado, que también se conoce como una holoenzima, con sus diferentes subunidades, se va a unir al ADN, detecta cuáles son estos promotores para poder unirse, y dentro de la RNA polimerasa tiene también la capacidad de abrir esta burbuja de transcripción, porque adentro de esta burbuja es donde se encuentra el mensaje que va a transcribir. Entonces, una vez que la RNA polimerasa ya está acoplada, en muchas ocasiones el factor sigma, que era el que ya les mencionaba, puede desprenderse, se va a mantener en el citoplasma porque se va a unir nuevamente a otras ARN polimerasas y van al sitio donde se necesite una nueva transcripción. Entonces, una vez que se desprende el factor sigma, se va a iniciar con la transcripción, uniendo uno a uno los nuevos ARN, los nuevos ribonucleótidos, para formar el mensaje. Y aquí es muy importante, en esta etapa, en la segunda etapa, que es la elongación, es muy importante recordar cómo es que se va a transcribir el mensaje. Como lo vimos en la replicación, cada una de las cadenas va a servir como molde para que se sintetice una nueva cadena
en la célula que se está dividiendo. Pero para el proceso de la transcripción esto es un poco diferente, ya que solamente va a utilizar una cadena molde. En este caso lo podemos ver, es la cadena 3' a 5'. No sé si recuerdan esta parte de cómo es que se sintetiza el DNA y cómo es importante esta dirección. Entonces, en la parte de la elongación va a tomar a esta cadena molde y va a ir sintetizando en dirección 5' a 3' la nueva cadena del RNA mensajero. Entonces recuerdan que la G siempre se va a unir a una C en el caso de la transcripción, y la adenina ya no se une a la timina porque ahora la cambiamos por un uracilo. Entonces aquí el ARN polimerasa va a ir uniendo uno a uno los nuevos ribonucleótidos y de esta manera se está sintetizando la nueva cadena del RNA mensajero. Entonces, como lo podemos ver aquí, copia el mensaje que tiene el DNA a un nuevo lenguaje que será leído de manera más eficiente en los ribosomas. Entonces, el tercer paso en esta transcripción en células procariotas, recuerden, ahora estamos viendo solo células procariotas, en el último paso, que es la terminación, es cómo sabe la célula cuándo debe parar y cuando ya transcribió o ha transcrito un mensaje en particular. Bueno, entonces en la etapa de la terminación, ya que el mensaje está siendo transcrito, al final del mensaje, y esto también es altamente conservado en las bacterias, hay una zona rica en guaninas y en citocinas. Entonces, por cuestión bioquímica de estos ribonucleótidos, en esta zona rica, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver esta cadena. Esta cadena en un momento fue lineal, pero cuando se encuentra esta zona rica en guaninas y citocinas, se van a complementar una con otra. Entonces, al complementarse, van a formar esta especie de horquilla, este loop, que se va a formar con el propósito de que la ARN polimerasa ya no pueda trabajar de la misma manera, con la misma eficiencia, y en este paso se detiene un poco la ARN polimerasa porque por la zona tridimensional ya no puede estar trabajando de la misma manera como lo hacía al principio. Entonces la ARN polimerasa se hace un poco más lenta y más adelante se va a encontrar con una zona rica en uracilos. Bueno, en el ADN es una zona rica en adeninas que se van a unir un gran número de uracilos. Entonces, esta secuencia, que también está altamente conservada al final de cada uno de los genes, le va a decir a la ARN polimerasa que es tiempo de detenerse. Y no sé si también lo vieron esto en la parte de la replicación, cuando una adenina y una timina se une por un doble enlace en comparación de una unión con guanina y citosina, que es una unión mucho más fuerte. En el caso de adenina y uracilo son uniones mucho más débiles, por lo que es fácil que las enzimas que se encuentran adentro de la ARN polimerasa puedan romper este segmento y ahora sí el ARN mensajero pueda separarse y termine con este proceso de la transcripción. Entonces es por eso que esta secuencia es rica en adenina y en uracilo. Para el caso de las bacterias, y esto lo vamos a ver después también, y cómo es diferente este proceso de terminación en las células eucariotas, existen proteínas, para este caso se conocen como las proteínas Rho. Hay algunas bacterias que son Rho dependiente, es decir, necesitan a esta proteína que se una a la RNA polimerasa para que pueda terminar la transcripción, pero hay algunas otras bacterias que no lo necesitan y es suficiente con que la RNA polimerasa detecte esta secuencia de terminación para terminar con la transcripción. Pero en el caso de las bacterias que sí lo necesitan, aquí podemos ver en esta imagen a la proteína Rho, cómo es que se une a la cadena naciente del RNA mensajero y esto ayuda a que termine la transcripción de este mensaje
y pueda cortar, tiene la capacidad de cortar esta unión con el ADN para poder después liberar el RNA mensajero y que éste lleve a cabo su mensaje. Y bueno, yo les platico en esta parte de la transcripción en bacterias cómo es muy importante que un gen se transcriba en el momento que se necesita. Como ya les mencioné, los genes son la unidad básica para la producción de proteínas en específico. Yo cuando estuve en la maestría estuve trabajando con esta bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, que es la causante de muchas enfermedades tanto en humanos como en animales, pero una de ellas es que puede causar neumonía. La bacteria se aloja en los pulmones. Entonces, una característica muy particular que se ha visto en los últimos años, no sé si puedan ver bien la imagen, es que Klebsiella ha desarrollado una característica de hipermucoviscosidad, como lo podemos ver en la imagen. La Klebsiella por sí sola es una bacteria muy mucosa que la podemos ver en una caja Petri cuando se aísla, pero en los últimos años se ha visto que produce aún más moco. Entonces, los investigadores se dieron a la tarea de entender por qué estaba pasando esto y encontraron que la Klebsiella pneumoniae produce genes reguladores de la transcripción. Entonces, me regreso un poco a las diapositivas anteriores. Cuando la Klebsiella pneumoniae produce este gen en particular, este gen se va a unir a la región promotora junto con la RNA polimerasa de manera mucho más eficiente y va a ayudar a que los genes encargados de la producción de la capa mucoide de la Klebsiella pneumoniae se esté transcribiendo de manera más eficiente y con un mayor número de ARN mensajero para que produzca ese moco extra. Entonces, por eso es muy importante, las bacterias necesitan de estos genes reguladores también para protegerse de las amenazas que encuentra en el medio ambiente. Por eso es que la transcripción es un proceso muy importante para la bacteria y para la supervivencia de todas las células. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda antes de continuar. ¿O todo claro o voy un poco más lento? Ustedes díganme. Profe, todo súper bien. Muy bien. Si no, cualquier cosa, ahí van anotando sus preguntas y al final las podemos ver. Y bueno, continuando con el tema, es también muy importante conocer esta diferencia entre la transcripción en bacterias y en células eucariotas. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Para el caso de las bacterias que tenemos aquí del lado derecho, vemos la estructura general que yo ya les expliqué del DNA. El DNA entonces tiene su cadena doble, existen secuencias promotoras, que también ya los vimos, que van a ayudarle a la RNA polimerasa a unirse y a saber cuál es el gen que va a transcribir. Para el caso de las bacterias, ellas tienen la capacidad de transcribir al mismo tiempo más de un gen o más de una proteína. A esta estructura de genes se le conoce como operón. Y esto sucede porque las bacterias necesitan al mismo tiempo diferentes proteínas que le ayuden ya sea para sobrevivir o ante un estímulo del ambiente necesita la bacteria protegerse y producir más de una proteína. Entonces, estos genes se encuentran dentro de un operón y cuando se realiza la transcripción va a poder transcribir más de un gen. A esto nosotros lo conocemos como el ARN policistrónico. Es decir, cuando llega aquí la RNA polimerasa, va a poder transcribir a todos estos genes que se encuentran adentro del operón y al final, cuando se traduce, se van a traducir diferentes proteínas al mismo tiempo. Pero en el caso de las células eucariotas, que son, por ejemplo, nuestras células más complejas, esto no sucede.
cuando se va a iniciar la transcripción, igual la RNA polimerasa va a detectar un promotor que es diferente a que las bacterias, pero solamente puede transcribir un gen estructural, porque los genes también son proteínas más complicadas cuando se trata de bacterias, cuando se trata de células eucariotas, son genes más complejos, por lo que solamente va a poder transcribir un gen a la vez. Entonces, a esto lo conocemos como un RNA monocistrónico. Entonces, a eucariotas son monocistrónicos y en bacterias son policistrónicos. Entonces, ahora podemos ver cómo se lleva a cabo la transcripción en eucariotas, ya conociendo el modelo básico de la transcripción. Aunque es más complejo en eucariotas, el procedimiento es casi lo mismo. Entonces, no se preocupen ahora si ven un poco más de compuestos que son necesarios. La transcripción es la misma. Aquí vamos a poder ver cómo está constituido los diferentes promotores y compuestos que son necesarios para la transcripción. Nosotros aquí podemos identificar, de la misma manera como lo vimos en las bacterias, a la caja Tata y también a promotores que se encuentran más cercanos a la caja Tata. Estos se encuentran, por ejemplo, la caja Tata, a diferencia de las procariotas, que se encontraba a 10 bases antes del inicio de la transcripción. En el caso de las eucariotas se encuentra un poco más lejos, de 31 a 26. ¿Por qué aquí lo vemos como negativo? No sé si habían ustedes escuchado el término río arriba o río abajo. En inglés es upstream y downstream del inicio de la transcripción. Este se considera como un número negativo porque está a la izquierda del inicio de la transcripción. Entonces, ustedes cuando vean la palabra río abajo, significa que del inicio de la transcripción se encuentra a la izquierda y que son secuencias necesarias para que pueda transcribirse el mensaje. Entonces, en este caso, la caja Tata está más o menos de 30 a 26 pares de bases río abajo, y los promotores más cercanos, que también son necesarios para que se una la RNA polimerasa, están un poco más alejados. Pero básicamente estas secuencias son lo mismo que vimos ya en procariotas. ¿Qué cambia en la transcripción en eucariotas? Bueno, como son células más especializadas, es necesario que la transcripción se lleve a cabo de una manera mucho más eficiente y cuando la célula no lo necesite. Para eso tenemos a esta zona que se conoce como enhancer, o en su palabra en español podría conocerse como potenciador. Estos potenciadores van a ayudar entonces al proceso de la transcripción para hacer mucho más eficiente la transcripción del mensaje, porque a veces se necesita de manera muy rápida. Entonces aquí entra el trabajo de los potenciadores. Pero también se encuentran algunos otros complementos, como son esta parte que vemos aquí a la izquierda. Estas partes que se conocen como insulator son los que se encargan de determinar cuándo debe parar o cuál es el límite para cada uno de los genes. Entonces también se va a encontrar a lo largo de la cadena de ADN esta parte para que la RNA polimerasa sepa también cómo parar o dónde tiene que parar. Y bueno, lo vamos a ver más específico un poquito más adelante. Entonces, como ya les decía, la transcripción y la regulación del RNA en células eucariotas es mucho más compleja que en procariotas, porque si sabemos que los genes en las células eucariotas son 10 veces más grandes que en las bacterias. Entonces, al tener genes más grandes y más complejos, pues el proceso se va a volver entonces más complejo y es necesario un mayor número de factores que van a estar involucrados en esta transcripción. Lo primero que hay que saber para la transcripción en eucariotas, y que es una diferencia muy importante en comparación a las procariotas, es que ahora ya no solo tenemos una polimerasa, una RNA polimerasa. Ahora se cuenta con 3 para la transcripción en eucariotas. Pero para la producción del RNA mensajero en eucariotas se va a llevar a cabo mediante la acción de la RNA polimerasa 2.
La RNA polimerasa 1 se va a encargar de transcribir, RNA ribosomal, que va a formar los ribosomas, y la RNA polimerasa 3 se encarga de transcribir los RNA de transferencia, que eran los que les mencionaba, ya son los encargados de llevar los aminoácidos en la parte de la traducción. Entonces, aquí el importante va a ser la RNA polimerasa 2, que es la encargada de la transcripción. Entonces, como yo ya les decía, se van a ver involucrados un mayor número de factores en la transcripción en eucariotas en comparación con las procariotas. Aquí lo podemos ver en la imagen. En la parte de arriba se encuentra la caja TATA, que es esta secuencia también altamente conservada en eucariotas, y la caja de inicio, que también son secuencias conservadas, y el gen que se va a transcribir. Este es el punto de inicio. Pero, ¿qué pasa cuando se va a empezar a transcribir este mensaje? La ARN polimerasa por sí sola no tiene la capacidad de unirse y de comenzar a realizar la transcripción. Es aquí cuando llegan un número más grande de factores que se van a unir a la ARN polimerasa, como lo podemos ver aquí en el fondo, y junto con la acción de todos estos factores será posible la transcripción. Puse algunos ejemplos porque de verdad los factores que se pueden unir son muchos, y puse aquí estos ejemplos de los factores de transcripción generales. Aquí lo vemos en la parte de abajo. Estos generales se necesitan sí o sí cuando se va a llevar a cabo la transcripción. Pero también existen factores de transcripción específicos para genes específicos que se necesite en las células eucariotas. Para un gen que sea, que su destino sea, no sé, para la reparación del DNA, entonces se necesitan factores específicos que vayan a transcribir ese gen. Entonces, los factores de transcripción generales que nosotros tenemos aquí y que podemos ver en la pantalla, el primero es el TF2D, que tiene la capacidad de reconocer al promotor de la polimerasa 2. Entonces, el TF2D, aquí lo tenemos, va a unirse de manera directa a la RNA polimerasa 2 y para que comience con su trabajo. La TF2A, que la vemos aquí de este lado, esta es la que se va a unir directamente a la caja TATA para que le ayude también a la RNA polimerasa 2. Y bueno, cada uno de estos factores va a tener su función específica que le va a ayudar a la RNA polimerasa. Entonces, una vez que estos factores están unidos a la RNA polimerasa, se va a poder iniciar con la transcripción. Pero como ya les mencionaba, existe una zona en la cadena doble del DNA que se conoce como potenciador, que se va a unir, va a ser esta nueva horquilla. Por eso es que el potenciador puede estar, no tiene que estar precisamente pegado a los promotores, puede estar más nucleótidos distanciado, pero va a ser esta unión, se pone de esta forma para que se una a los factores de la transcripción y se realice de una manera más eficiente la transcripción, como lo podemos ver aquí. A estos dos compuestos se le conoce como los activadores, y los activadores se van a unir al potenciador de esta manera. Entonces, una vez que ya está colocada la RNA polimerasa 2, ya tiene todos sus factores, ya está lista para comenzar a transcribir este gen. Aquí es donde cambia también un poco la parte de la transcripción en células eucariotas y que es muy diferente a las procariotas. Los procesos son básicamente los mismos. Tenemos la iniciación, que ya la vimos en la diapositiva anterior, la elongación, donde la RNA polimerasa va a comenzar a unir cada uno de los ribonucleótidos, y la terminación. ¿Cuál es la principal diferencia con este proceso? Bueno, nosotros tenemos la cadena de ADN, que es de donde será transcrito el mensaje, pero dentro del gen que se va a transcribir, existen secuencias que conocemos como exones y
como intrones. Entonces, pensemos que este es un mismo gen. Este es un mismo gen que se va a transcribir porque se necesita ahora en este momento. Dentro de esta secuencia van a haber secuencias que se conoce como intrones que no van a codificar un mensaje. Están ahí dentro del ADN, dentro del gen, para dar soporte a este gen. Pero realmente son secuencias que en la traducción no van a tener un mensaje, no tienen un sentido y no son codificantes. Así es como se conocen. Pero los exones, estas secuencias en rojo que vemos aquí, son las que llevan el mensaje que va a ser traducido en el proceso de la traducción. Entonces, aquí podemos ver que cuando se transcribe el mensaje completo, primero, para que este RNA mensajero pueda ser leído, va a tener que desaparecer los intrones. Y esto se hace mediante un procedimiento que se conoce como splicing, en donde los intrones van a ser removidos de esta cadena, se remueven para unir a cada uno de los exones y de esta manera el mensaje ya pueda estar completo. Entonces, una vez que se realiza este paso, lo podemos nosotros ver aquí, cuando ya se han quitado a estos intrones en la etapa de la terminación. Esto sucede en la terminación porque el mensaje ya fue transcrito. Así como estaba la cadena, ya está transcrito, pero entonces ahora necesita de más procedimientos para tener al RNA mensajero maduro, que es el que podemos ver aquí y es el que se va a ir al proceso de la traducción. Pero para que este RNA mensajero esté completamente finalizado, o sea, un RNA mensajero maduro, es necesario llevar a cabo dos procesos principales. La primera, lo podemos ver mejor en esta diapositiva, es que se va a unir a la parte de adelante, a la parte, pensemos esta es la parte 5' y 3', en esta dirección se hizo la transcripción. En la parte extrema 5' se va a unir al ARN mensajero una especie de gorra que se conoce como el cap 5'. Bueno, así se podría traducir como una gorra, una capucha, no sé qué palabra utilicen ustedes, pero esta secuencia se va a unir a este extremo porque va a permitir que el RNA mensajero tenga esta señalización para salir del núcleo, como lo recuerdan en las imágenes, en las primeras imágenes. El RNA mensajero en las eucariotas tiene que salir del núcleo. Entonces, para que este RNA mensajero no sea degradado por las enzimas, necesita llevar esta protección que le sirve para eso, primero para protegerla, pero también como señalización para que pueda salir del núcleo. Entonces, es agregado esta gorra al inicio y al final son agregados, como lo podemos ver en esta imagen, una cadena rica en adeninas. A esta parte del RNA mensajero se le conoce como la cola polía, porque van a ser aproximadamente de 100 a 200 bases de adeninas. Esto de igual manera va a ayudarle al ARN mensajero a que no se degrade y pueda llegar completo para entregar su mensaje a los ribosomas y esta pueda ser ya traducida en una proteína. Entonces, aquí lo vemos de manera más explicada. Entonces, nosotros tenemos al nuevo ARN mensajero. Ya tiene su gorra en el área del 5', ya tiene la colita de poliadeninas, está listo. Entonces es cuando se lleva a cabo el recorte de los intrones. Primero es necesario que lleve a cabo este proceso para que ya pueda realizar el corte de los intrones. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Bueno, dentro del núcleo existen algunos compuestos, como los podemos ver aquí, que son 6 factores principales del U1 al U6, que es este. Son 6 factores principales que se van a unir a la cadena naciente del ARN mensajero y a estos compuestos se le conoce como el espliceosoma.
Como ya les platiqué, a todo este proceso de cortar a los intrones se le conoce como splicing, y a este compuesto, quien lleva a cabo este recorte, se le conoce como el espliciosoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que pueda recortar a los intrones? Estos compuestos se van a unir, van a detectar cuáles son las cadenas no codificantes, que era lo que ya les decía, este intrón no va a codificar un mensaje y tiene la capacidad de cortar en puntos específicos en los intrones para después unir, por ejemplo, en este caso al exón 1 con el exón 2. Este procedimiento es muy, muy importante, porque si en el espliciosoma hay un error y se corta una base más adelante o más atrás de donde deba cortar, entonces el mensaje ya no se va a llevar completo en la traducción. Por eso es que corta específicamente en la base ribonucleótida que se necesita. Entonces, de esta manera ya va a poder ser un ARN mensajero maduro que va a llevar su mensaje completo a la traducción. Y de aquí lo vemos entonces de una manera más explicada visualmente. Como les decía, el ARN mensajero va a tener esta gorra que se va a unir al extremo 5'. Aquí hay una región que no se va a traducir, se conoce como la región 5-UTR. Es básicamente dos ribonucleótidos que no se van a transcribir, pero que están ahí para conocer cuál es el punto de inicio para que se pueda traducir el mensaje. Y por último, en el extremo 3' tenemos esta colita de poli A que va a ser unida a este extremo y que en conjunto van a ayudar a que el mensaje pueda salir del núcleo hacia el citoplasma, porque en el citoplasma es donde se encuentran los ribosomas, como lo vemos acá en la imagen. Es fuera del núcleo donde se va a llevar a cabo la traducción, y por eso el ARN mensajero, en el caso de las células eucariotas, pues lleva muchos más pasos más importantes para que pueda traducirse este mensaje. Y bueno, en cuanto a este proceso de la transcripción, tanto en bacterias como en células eucariotas, es muy importante que la célula lo lleve a cabo de una manera muy, muy específica, porque cuando hay errores en este proceso de la transcripción, es decir, cuando un gen no va a poder expresarse porque la RNA polimerasa no se pudo unir, porque el promotor no funciona, esto se puede traducir en el caso, por ejemplo, de los humanos, en diferentes enfermedades. Aquí les pongo yo algunos casos en donde es muy importante la regulación transcripcional. Por ejemplo, cuando se trata de la diabetes, existen estos dos genes, FOXP3 y GLIS3, en donde si estos genes hay alguna mutación y no se puede realizar la regulación transcripcional de manera eficiente, va a dar como consecuencia diferentes tipos de diabetes. En este caso está relacionado con la diabetes tipo 1 en adultos, y este gen GLIS3 con diabetes mellitus en neonatos. Entonces, bueno, podemos ver aquí en la imagen estas enfermedades y por qué es muy importante para la célula que se realice de manera muy eficiente la transcripción para que se lleve a cabo entonces este mensaje posterior. Y eso es todo por mi parte. Si quieren podemos empezar con la ronda de preguntas. Espero que haya quedado todo lo más claro que se pueda. Y muchísimas gracias por su atención. Steph, la verdad, muy claro. Yo creo que los chicos deben estar ahí ansiosos por preguntar y luego por responder el test, así que démosle la palabra a ellos. Chicos. Sí, voy a abrir mi cámara. No se ve muy bien porque mi cámara está un poco rota, pero ahí estoy.
También. Profe, ay, yo tenía que hacer la mano. Bueno, en fin, qué pena. Quisiera preguntar, lo que pasa es que, bueno, al final de la transcripción en la cadena transcrita se pega la colita de poliadeninas, ¿cierto? Sí, así es. ¿Por qué, por qué se pegan, o sea, tantas bases? ¿Es porque el recorrido es muy largo y se va como, no sé, no sé, desaminando o algo así? ¿O porque alguien los ataca? No sé. Sí, tiene esa cantidad de adeninas porque es la parte que protege a la salida del ARN mensajero. Entonces, tanto en el núcleo como en el citoplasma, una vez que ya se encuentra fuera el ARN mensajero, existen diferentes enzimas que lo va a poder degradar. Existen enzimas que, de hecho, ese es su trabajo. Si hay moléculas defectuosas, las va a eliminar. Entonces, al tener esta cadena tan larga, evita este daño y que el RNA mensajero pueda llegar completo al ribosoma. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está Vanessa Solano y luego Marian Hernández. Sí, sí, díganme. Vanessa. Creo que ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? No. Profe, mi pregunta es, ¿la región promotora también se transcribe o esta no llega a ese proceso? Sí, esa es muy buena pregunta. Y es que a veces cuando se empiezan a explicar procesos tan complejos de una manera, tratar de hacerlo más sencilla, sí de repente se van esos detalles. No, la región promotora no se va a transcribir, nunca en ningún caso. Son regiones, como les decía, que están conservadas tanto en bacterias como en células eucariotas, que la RNA polimerasa detecta, pero ayudan justo a eso, a que la polimerasa pueda reconocer ese sitio y a partir, como lo veíamos en la imagen, aparece el +1. A partir de ese momento inicia el transcrito y la parte del promotor nunca se va a transcribir porque no es un mensaje o un gen que se vaya a transcribir. Gracias. Sí, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está Marian Hernández y luego Carla Jaimes. Perfecto. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, mi pregunta es, ¿cuál es exactamente la función de la subunidad sigma en los procariotas y si en la polimerasa de las eucariotas hay un análogo como tal de la subunidad sigma? Bueno, yo creo que aquí en este caso los análogos son todos los factores que les ponía yo en la imagen, porque todos estos factores en el caso de las eucariotas son los que reconocen principalmente a los promotores. La acción principal de la RNA polimerasa es unir cada una de las bases y también abrir la horquilla de la transcripción, como nosotros ya lo veíamos en la imagen. Entonces, en el caso de las células procariotas, como las bacterias, lo que hace el factor sigma es que este es el encargado de reconocer al promotor. Él es el que lo reconoce. Las subunidades betas se unen a este promotor, pero el sigma es el que lo reconoce. Detecta dónde están estas secuencias promotoras para que todo el complejo pueda unirse. Es por eso que cuando va a iniciar la transcripción, en la mayoría de los casos, este factor puede retirarse, porque ya hizo su trabajo, ya reconoció estas secuencias y después puede irse. En el caso, por ejemplo, de las eucariotas, es lo que realiza el TF2B, que reconoce también estas zonas. Pero en el caso de las eucariotas, todo el complejo se va moviendo junto con la replicación y en ese caso, en las eucariotas no se separa ninguno de los factores, como sí sucede en el caso de las procariotas, pero sí el factor sigma es el que reconoce al promotor. Vale, profe, muchas gracias. Sí, gracias a ti.
Carla Jaime. Buenos días, profe. Es que lo que pasa es que no me quedó muy claro la parte del esplazosoma, no sé si me lo pueda repetir. ¿La parte de qué, perdón? Del esplazosoma. Esplazosoma, es verdad que es una palabra bastante difícil de hacer. No sé si voy a volver a poner mi presentación para que lo vean. Porque no sé por qué la quité. A ver. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, Steph, se ve bien. Ahí está. El que podemos ver aquí en la orilla derecha es esta maquinaria que se llama esplizosoma. Aquí lo que pasa es que existen estos factores que se unen, todos estos están unidos. Son un hexámero, son 6 unidades principales las que están unidas, y estas tienen juntas tienen un sitio catalítico, un sitio donde la enzima está funcionando como endonucleasas. Para poder cortar los intrones, espero que esto sí les haya quedado claro por qué estas secuencias tienen que ser cortadas. Para que estas partes se puedan cortar, entra en acción todo este conjunto. Tienen que estar los 6 compuestos para que pueda funcionar y tener esta acción de endonucleasa. No sé si recuerdan esta parte igual en la replicación. Las endonucleasas, su acción es cortar. Cortan un extremo de un ribonucleótido y el extremo de este otro ribonucleótido, para que después estos dos extremos puedan ser pegados de nuevo y ya el mensaje esté completo. Entonces, lo que hace el esplizosoma es poder cortar a los intrones por medio de enzimas endonucleasas. No sé si con esto te queda un poquito más claro esta parte del esplizosoma. Sí, gracias, profe, muy claro. Sí, gracias. Nada más recordarles por qué cortamos intrones y dejamos los exones. Bueno, miren, como yo les platicaba, dentro de los genes en las células eucariotas existen secuencias que se conocen como intrones. Estos intrones que podemos ver aquí en la imagen están ahí para dar soporte, básicamente para dar soporte al gen completo. Pero son secuencias que no tienen una traducción específica cuando se lleve a cabo la traducción. Entonces tienen que ser cortados de la cadena porque no van a llevar a cabo un mensaje y solamente entonces entorpecerían este mensaje que llevan los exones. Aquí está dividido, pero estos exones es solo un mensaje. ¿Se acuerdan que les decía que para el caso de las células eucariotas, que son monocistrónicos, este solo es un mensaje, una proteína? Pero tiene que ser eliminado para que se una completamente el mensaje y después pueda ser traducido. Entonces los intrones hasta este momento no les sirven para llevar a cabo el mensaje completo en el ARN mensajero. Básicamente eso es lo que son los intrones. Así es, Steph, mil gracias. ¿Tiene Sebastián Calderón? Sí. Sebastián. Profe, después de que son cortados los intrones de la cadena principal de ARN, ¿qué función cumple ese complejo? Nada. Cuando los intrones son separados, de hecho se quedan por un momento dentro del núcleo como en forma de una horquilla. Se quedan ahí un tiempo hasta que después son degradados. Su función se cumple cuando está en el gen, cuando da soporte al gen, pero una vez que son retirados, después van a ser eliminados dentro del núcleo. Sí, después ya no tiene ninguna otra función. Listo, profe, gracias. Sí, a ti. Chicos, ¿alguna otra pregunta?
Sí, acá alguien me está preguntando que si el potenciador solo es para unir los factores y la elongación y ya. No, de hecho, puede ser que para la transcripción de un gen en particular ni siquiera se necesite al potenciador. El potenciador está ahí cerca cuando se trata o se va a utilizar cuando se necesita transcribir un mayor número de copias de ese mensajero, pero no necesariamente va a tener que ser utilizado. Es más, de una manera muy, muy interesante lo vi hace poco, que el enhancer, lo voy a poner aquí en la imagen, el enhancer podía ni siquiera estar cerca del gen que se va a transcribir. Como saben, el ADN se encuentra empaquetado, altamente condensado dentro de las histonas y puede ser que el enhancer se encuentre hasta en otra localización diferente, pero pasa cerca del gen que se está transcribiendo y le puede ayudar al gen. Entonces, puede hacer así su función o en unas ocasiones también puede ser que no lo necesite. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Hola, buenos días. Es sobre el CAP, digamos, sí. ¿Cómo es la síntesis o de qué forma se une a la cadena? Sí, mira, ahora te lo respondo. Para el caso del CAP, que es esta gorrita que se une al extremo 5', es un compuesto específico que se llama 7-metilguanosina. Esta guanosina, que también una variedad de esto se conoce como GTP, esta guanosina se va a unir al extremo 5', al igual que se une cuando se está haciendo la síntesis de la cadena. Si ustedes recuerdan en la parte de la replicación, cómo están constituidos las bases nucleotídicas, por ejemplo, el DNA. El DNA tiene esta base de azúcar pentosa que se va a unir de un extremo, que es el extremo 5', al grupo fosfato del nucleótido que tiene al lado. Entonces, esta gorra se va a unir de esa misma manera, haciendo un enlace fosfodiéster con esta 7-metilguanosina. Se une ese fosfato al primer ribonucleótido del ARN y por un enlace fosfodiéster va a poder unirse de esta manera. Es como si se le agregara otra secuencia, otro ribonucleótido. Es básicamente lo mismo que se realiza para agregar esta gorrita al inicio del ARN mensajero. Bueno, gracias. Sí. Chicos, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo quería mostrarles a Steph aquí para complementar un poco. Bueno, a ellos les he venido como mostrando ciertos videos para que de manera tridimensional puedan dimensionar lo que ocurre al interior de la célula. Entonces, si me permites, voy a presentarlo aquí y seguramente de allí también surgirán algunas dudas. Perfecto. Voy a apagar mi cámara. Son videos muy cortos, pero pues en verdad esto ya es cómo se observaría todo el proceso. The central dogma of molecular biology, DNA makes RNA, makes protein. Here the process begins. Transcription factors assemble at a specific promoter region along the DNA. The length of DNA following the promoter is a gene, and it contains the recipe for a protein. A mediator protein complex arrives carrying the enzyme RNA polymerase. It maneuvers the RNA polymerase into place.
inserting it with the help of other factors between the strands of the DNA double helix. The assembled collection of all these factors is referred to as the transcription initiation complex, and now it is ready to be activated. The initiation complex requires contact with activator proteins, which bind to specific sequences of DNA known as enhancer regions. These regions may be thousands of base pairs distant from the start of the gene. Contact between the activator proteins and the initiation complex releases the copying mechanism. The RNA polymerase unzips a small portion of the DNA helix, exposing the bases on each strand. Only one of the strands is copied. It acts as a template for the synthesis of an RNA molecule, which is assembled one subunit at a time by matching the DNA letter code on the template strand. The subunits can be seen here entering the enzyme through its intake hole, and they are joined together to form the long messenger RNA chain snaking out of the top. Y bueno, aquí queda un poco mejor, creo que como explicado todos estos procesos porque suceden de manera simultánea. Y también es algo en lo que les he hecho énfasis desde el inicio. Esto ocurre muy rápido, pero no es, o sea, sí hay un proceso, pero es simultáneo, es un engranaje continuo siempre, conjunto del trabajo de estas proteínas. Claro, así es. Listo. ¿Más preguntas, chicos? Yo creo que ya los chicos seguramente no tendrán más preguntas, Steph. Yo les había enviado el cuestionario que tú amablemente nos hiciste y lo monté en la plataforma Moodle para poder saber más o menos, bueno, como estamos, vamos a tener un parcial en la tarde, entonces a través de ese cuestionario revisaremos si efectivamente funciona de una manera correcta y si yo puedo tener entonces acceso. Así que si te parece, pues lo hacemos por la plataforma Moodle que nos da la universidad. Perfecto. Sí. Son las preguntas, así que yo les puse un tiempo también, arrancaría a las 9:30 y van a tener más o menos 20 minutos para responderlas. Las preguntas están sencillas y si ya ha quedado todo esto claro de la transcripción, seguramente lo responderán muy rápido. Perfecto. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿les parece si nos encontramos a las 9:25 y todos van abriendo su Moodle para poder resolver el cuestionario? A ver, Vanessa, dinos. Vanessa Solano, adelante. Qué pena, profe, se marcó sin querer. Ah, ok. Tranquila. Qué pena. No está bien. Pero entonces estamos de acuerdo en realizarlo más o menos a las 9:25 para saber cómo nos funciona la plataforma para el parcial de la tarde y para responder entonces las preguntas de la clase de transcripción. ¿Correcto? Listo, chicos. Entonces los llamo a las 9:25, ¿vale? Listo, profe. Listo. A Steph, muchas gracias por tu presentación. Creo que de verdad fue muy claro. Espero que ellos tengan en su mente un poco más claro este sistema de transcripción. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptarnos en este tiempo. Seguramente te vamos a seguir consultando y esperamos poder contar con tu grata compañía en próximas clases. Ojalá. Tienes el micrófono. Sí, chicos, muchísimas gracias. Y tienen mi correo por cualquier cosa que necesiten o cualquier pregunta, con confianza pueden escribirme ahí lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya los llamo entonces a las 9:25.
Gracias. Bueno, luego.